Les invito a leer, hermanos, esta mañana en la carta a los Efesios, el capítulo 1, los versículos 7 hasta el 10. Efesios 1, 7 hasta el versículo 10. Así dice la palabra del Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gracias a Dios por su palabra. Retomamos nuestra lectura y consideración de esta epístola en el versículo 7, ahí mismo donde terminamos el domingo pasado. Cuando leemos en quién, ya también hemos expuesto, hemos dicho que está hablando de Jesucristo. Aquí está hablando de la centralidad de Cristo, está hablando de que la razón de todo, de nuestra bendición, de nuestra inclusión en el plan de Dios, es Jesucristo. Y es en Él que hemos sido. En el versículo 3 ya habíamos leído también, es en Él que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De manera que en Cristo es que tenemos la redención, dice en el versículo 7, es decir, somos rescatados. Eso es principalmente lo que quiere decir redención. Redención es ser rescatado por medio del pago del precio. Acá da la idea de algo así como un remate que se hace o una venta pública que se hacía en los mercados. Se vendía esclavos, ¿sí? Y alguien pagaba el precio y llevaba a ese esclavo, ¿verdad? Ahora, muchas veces llevaba a ese esclavo y le tenía como esclavo otra vez, ¿sí? Bueno, la redención que Cristo obró por medio de su sangre es una redención para dejarnos libres, ¿sí? Libres de aquel que nos tenía sometido. Y así como recordamos hace un momento en el memorial de la cena, Él nos libró por medio de su muerte, es decir, al derramar su sangre. Rescatado entonces, Él pagó con su vida el precio de nuestro rescate, nos rescató, dice en la carta a los Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, que quiero leer para, hoy tengo muchos pasajes para leer, es mucho más enriquecedor y muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que más que decir palabras mías, yo prefiero, es lo que el Señor me muestra hacer, ¿verdad? Explicar la palabra del Señor con su palabra también. Su palabra nos aclara, nos esclarece y nos amplía el sentido de su palabra, ¿sí? Y así dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mantengámonos ahí en Efesios, mantengan con algún señalador o de alguna manera ahí, porque ese es ahí vamos a estar volviendo siempre. En el versículo 8, que es lo que empezamos a considerar hoy, dice que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que hizo sobreabundar? Su gracia, las riquezas de su gracia, que es de lo que está hablando en el versículo anterior. El perdón de los pecados, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Su gracia hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él no solamente efectuó el pago, sino que también nos ha dado a conocer, dice en el versículo 9, el misterio de su voluntad. ¿Sí? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Lo que Él se propuso, lo que le ha complacido. Más que decir algo que le ha complacido, es alguien que le ha complacido. Y ese alguien es su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, es uno de los lugares en donde encontramos también en otras partes, pero vamos a leer en Mateo capítulo 17, en el versículo 5, esto es en el monte de la transfiguración. Si ustedes se acordarán cuando Jesús fue transfigurado y aparecieron Moisés y Elías y estaban junto a él. Dice en Mateo 17, en el versículo 5, que mientras él aún hablaba, él es Pedro es el que estaba hablando, y decía, vamos a hacer una enramada para ti, le dice a Jesús, otra para Moisés, otra para Elías. Y mientras todavía Pedro estaba hablando, dice que una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Sí? Este es mi Hijo amado, Jesús. Y dice que en él el Padre tiene complacencia, en él se complace, en su Hijo Jesucristo. Muchas de las cosas que Dios dijo antes en las Escrituras, todo lo que se dijo antes del Nuevo Testamento, por medio de los profetas, pero también cosas que leemos en el Nuevo Testamento, han sido un misterio para el hombre, inclusive para los mismos profetas, que no sabían muy bien qué es lo que estaba diciendo, o qué cosas, o a quién anunciaban. Un misterio para el hombre. Todavía hoy mucha gente, y dice de hecho en la palabra del Señor, dice que muchos leen incluso la Escritura, leen a Moisés, dice, pero no entienden, leen, pero todavía tienen el velo puesto sobre sus ojos, ¿sí? O sea, no ven, está velado, no está revelado, está velado para ellos todavía, ven todavía oscuramente. Y este es el misterio, ¿verdad? Es lo que llama el misterio. Pero la voluntad de Dios es que ese misterio, o si queremos, podemos también detallar así para explicar algo. Un poquitito de eso vamos a hacer también hoy, ¿verdad? Pero es el misterio. Se dé a conocer en Cristo. ¿Sí? En Cristo se dé a conocer ese misterio. Cuando aparece Jesucristo, todo queda esclarecido. Y cuando creemos en Cristo, por eso dice en ese pasaje que les citaba también, de que leen pero tienen como el velo puesto, y dice que, pero cuando crean en Cristo, ¿sí? Se les va a caer el velo. Y así es, en mi experiencia ha sido así, y creo que en la experiencia de todos los que, aún habiendo estado en el mundo religioso por años, pero teníamos el velo puesto, cuando creímos en Cristo, ese velo se cayó. ¿Sí? Se cayó y entendimos todas aquellas cosas. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y el 16, dice eso. 1 Corintios capítulo 2,
versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A nosotros se nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y qué es ese misterio? Y acá leímos, no vamos a fabricar algo aquí, no vamos a armar algo, sino que solamente leemos y ponemos énfasis en lo que está escrito aquí. Dice: de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Ese es el misterio que estaba allá escrito en el Antiguo Testamento. Ellos no entendían, por eso es que los judíos siempre creían sabían que ellos eran el pueblo elegido, pero nosotros nomás, el pueblo elegido, nosotros y esos perros afuera, ¿verdad? Los perros eran los gentiles y las otras naciones. Pero no entendían que Dios se había propuesto desde antes ya. Desde antes de la fundación del mundo venimos leyendo también, ¿sí? De reunir en la dispensación del cumplimiento del tiempo, de los tiempos, todas las cosas en Cristo, ¿sí? Las que están en la tierra y las que están en los cielos. Ya, a ver si podemos llegar también a mostrar un poquito de eso, ¿sí? Un día Dios iba a decir: bueno, ya a Abraham le dijo él: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? No es que ustedes nomás y los otros van a quedarse siempre afuera, no. Y nosotros somos bendecidos ahí, ¿verdad? Ahí se ejecuta el plan de Dios cuando la gracia de Dios se revela para nosotros, y cuando Dios le envía a sus hombres, especialmente a Pablo, para que sea el que lleve ese evangelio, la novedad de esa gracia al mundo gentil. Y él llevó a todo el mundo conocido en ese tiempo, ahí por toda Europa, Asia, África. Y entonces es lo que el Señor se propuso en su sola voluntad, ¿sí? En su sola voluntad. Porque a Él dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Porque él no pidió consejo. Leemos también en la Escritura que ¿quién fue jamás su consejero? ¿Sí? Él no pidió, a ver, ¿cómo lo que puedo hacer esto? No, Él se propuso en su sola voluntad. Y en Cristo se cumplen estos planes que Él se propuso en su sola voluntad cuando y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todo tiene un tiempo para cumplirse en el plan de Dios. Podemos decir en los planes de Dios también para detallar, pero es un solo plan. Y por ejemplo, dice en Gálatas capítulo 4, ahí retrocedemos un poquitito nomás de donde estamos en Efesios 1. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo fue eso? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tiene establecido un tiempo para todas las cosas. También tiene establecido un tiempo para su segunda venida. ¿Sí? Tiene un tiempo establecido para el juicio, para todas las cosas. Hay un tiempo para lo que nosotros tenemos que hacer ahora, para lo que la iglesia tiene que hacer ahora. ¿Sí? Aunque para el Señor es como si fuera que todo es presente, ¿sí? Es muy interesante porque nosotros leemos el Apocalipsis, por ejemplo, y habla las cosas
habla de aquellas cosas como si fuera algo que ya pasó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios habla desde su perspectiva eterna y nosotros estamos bajo la perspectiva temporal. ¿Sí? Pero el mirar desde su perspectiva eterna nos ayuda a afirmarnos en la fe, porque nosotros tenemos la mente de Cristo y ya sabemos cómo termina todo esto. Y eso es un gozo. Nosotros no estamos expectantes a ver si quién va a terminar ganando la batalla. ¿Sí? Y tiene su tiempo el dominio del príncipe de este mundo, el gobierno de los gentiles, todo tiene su tiempo, pero el Señor tiene establecido un tiempo, y tiene establecido un tiempo en que va a juzgar todas las cosas también. Y por medio de aquel a quien dio el poder de juzgar, por medio de Jesucristo. En Cristo se cumple el tiempo de bendecir a los gentiles. Vamos a adelantar un poquitito la lectura aquí en Efesios. Vamos a mirar, porque tiene directa relación con esto que estamos viendo. Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9. Fíjense cómo dice ahí, que dice Efesios 3, 8 y 9, dice, está hablando el apóstol Pablo y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. A Pablo Dios le encargó aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y eso es lo que él hizo cuando predicó, anunció. Esa es la gracia que se me dio, dice, anunciar entre los gentiles el evangelio. Y en nosotros, conforme a lo que Dios prometió a Abraham, por ejemplo, ¿cuándo se iba a cumplir? Se iba a cumplir en Cristo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo también se pone fin a los tiempos de ignorancia, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había sido revelada al pueblo de Israel, ¿verdad? Israel tenía, en la carta a los Romanos, Pablo contesta también a una pregunta y dice: ¿qué ventaja tiene el ser judío? ¿Sí? ¿Qué ventaja es lo que tiene el ser judío? Y muchas, dice, le revela el Espíritu Santo, dice, una de ellas es que al judío le fue confiada la ley. ¿Sí? Dios le declaró su palabra al pueblo judío. Esa palabra no tenía el mundo gentil, aunque tenía también la revelación escrita en su corazón. ¿Sí? Tenía también el conocimiento de Dios, el conocimiento natural. ¿Sí? Pero su palabra le fue dada. Entonces el mundo, el gentil, estaba en muchísimas cosas, estaba ignorante de los misterios de Dios, ignorante de la gracia de Dios. Pero en Cristo se pone fin a esa ignorancia. Les invito a mirar en Hechos capítulo 17, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículos 29 al 31. Hechos 17, 29 al 31. ¿En dónde está predicando Pablo? En este relato está en Atenas, ¿sí? Está entre gente pagana, está entre gentiles, entre gente que pensaban ellos que tenían mucha sabiduría, ¿sí? Pero eran ignorantes de los misterios de Dios, eran ignorantes de la revelación. Ellos tenían dioses para aquí, dioses para esto, para lo otro, ¿verdad? Y por si acaso tenían un Dios desconocido, ¿sí? Por si acaso, porque ha de haber algún otro por ahí que nosotros no sabemos, ¿verdad? Y bueno, entonces Pablo va
a este lugar lleno de idolatría y lleno de estatuas, a este Dios, al otro, ¿sí? Y dice, Hechos 17, 29 al 31, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Terminó el tiempo de la ignorancia. Ahora ya está, ya pasó eso, dice. Ahora esta es la orden, arrepiéntanse. Por eso es que hablamos de la obediencia al Evangelio. Porque dice que ya estableció también un día en el que va a juzgar con justicia. Va a juzgar con justicia por medio de aquel a quien designó su Hijo Jesucristo. Dios va a juzgar a todos con justicia. Muchas veces el hombre se cuestiona, no, pero ¿cómo va a juzgar? Y aquel que no tuvo la oportunidad y aquel que nunca se le explicó bien el Evangelio, Dios va a juzgar con justicia. Esa es la certeza que nosotros podemos tener. A nadie le va a juzgar de manera injusta. Y si alguien no conoció al Señor, Dios va a hacer exactamente lo que corresponde hacer. ¿Sí? Con nadie va a ser injusto. Con el que tuvo más revelación, conforme a la revelación que tuvo. Con el que tuvo menos revelación, conforme a la revelación que tuvo. ¿Sí? Así va a ser el Señor. Así va a ser juicio justo, juicio con justicia. Absolutamente. ¿Qué tiempo también llega en Cristo? El tiempo de dar el pago, el tiempo de retribución. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9, que hoy cuando Víctor leyó en la escuela dominical yo ya pensé otra vez en la sintonía que solemos tener. 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9, quería mostrarle, yo acá también tengo ese para leer en el culto, quería decirle, pero bueno, ahora es el tiempo. 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes son estos? Los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Cristo llega el tiempo de dar el pago, la retribución a los que no obedecieron, no reconocieron a Dios. Por lo tanto, es ahora el tiempo de ser salvos del juicio, de la ira venidera, salvos de la eterna condenación, salvos de estar excluidos para siempre de la gloria de Dios. El tiempo de ser salvos de la segunda muerte, no tenemos mucho tiempo, pero en el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, dice que son arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte, dice. ¿Quiénes? Aquí, todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Sí? En el libro de la vida, salvos por la vida justa y por la muerte del Cordero. Ese tiempo llega en Cristo.
Segunda Corintios 6, 1 y 2 también vamos a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el tiempo, hermanos. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es nuestro tiempo como iglesia, como embajadores de Cristo, de compartir. ¿Sí? Como si Dios mismo rogara por medio de nosotros, dice. Como si Dios mismo rogara a la gente por medio de nosotros, reconcíliense con Dios por medio de Jesucristo. Y hoy es el tiempo para los que no han creído todavía, aunque hayan estado en alguna organización religiosa, lo que sea, ¿sí? Tal vez leyendo u oyendo las escrituras, pero con el velo puesto, sin discernir. Pero cuando se conviertan a Cristo, dice la palabra de Dios, cuando se conviertan a Cristo, entonces el velo se va a quitar. Hoy es el tiempo de confesarle como Señor, de obedecerle y de venir con arrepentimiento, porque así leíamos, ¿verdad? En Hechos 17. Ahora Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos que se arrepientan. Dios no es semejante a oro, plata o a escultura o a ninguna de esas cosas, dice. Ahora ya basta de esa ignorancia, es tiempo de arrepentirse. Hoy es tiempo de gracia. La gracia es la puerta abierta del Señor para entrar. Pero esa puerta se va a cerrar próximamente. Y en Lucas 13, 24 y 25 leemos Lucas 13, 24 y 25. Hablando de esa puerta abierta que un día pronto va a cerrarse. Lucas 13, 24 y 25. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Me hace acordar de Noé, que construía el arca y dice que era un pregonero de justicia, dice la palabra de Dios. Él proclamaba, él pregonaba, ¿sí? Y estaba abierta la puerta para el que quisiera entrar, pero solamente entró él con su familia, 8 en total. Y todos los demás, cuando empezaron a abrirse las fuentes de las aguas de abajo y se rompieron las cataratas de arriba y empezó la inundación, seguramente que muchos empezaron a golpear ahí al arca de Noé. Y puede ser que Noé hasta haya tenido compasión de ellos y quería abrirles, pero él no podía, porque el que cerró la puerta, dice la Escritura, fue Dios, ¿sí? Y cuando Dios cierra, ninguno abre. Y cuando Dios abre, ninguno cierra, ¿sí? Ahora la puerta está abierta. Ahora es el tiempo de entrar. Ahora es el tiempo de acceder. Porque un día se va a cerrar, acabamos de leer. Sí, muchos van a estar golpeando. Ábrenos, ábrenos. ¿Y qué les va a decir? Hacedores de maldad, apártense de mí, yo no les conozco. ¿Sí? Vivimos nosotros lo que la Biblia llama los postreros días. Así tenemos escrito, por ejemplo, en Hebreos 1:2 llama así a estos tiempos, los postreros días. En estos postreros días Dios ya no nos habla de muchas maneras por medio de los profetas, sino que nos ha hablado, dice, por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. A Él oíd, dijo en ese pasaje que leímos en el monte de la transfiguración. Esto es lo último.
Después ya no hay más. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:18. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es el tiempo en que Dios está extendiendo su gracia en Cristo y el tiempo en que va a está reuniendo todas las cosas, como leímos en la carta a los Efesios, en el pasaje, allá en el capítulo 1. Todas las cosas, las que están arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué es lo que está abajo en la tierra y arriba en los cielos que Él está reuniendo? Ya es tiempo de que yo termine también, ¿sí? Así que les invito a leer por último en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 25. Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 25. Aquí está reuniendo a todo su pueblo, ya no judío aparte y gentil aparte, sino que un solo pueblo. Ya no somos o judíos o gentiles, somos la iglesia de Dios, hermanos. Tengamos presente eso, ¿sí? Vos eras gentil, ya no sos más un gentil, ahora sos la iglesia de Dios, ¿sí? Los gentiles son los que andan en la vanidad de su mente y se pierden, ¿sí? Ahora ya sos judío, no sos judío, ahora sos la iglesia de Cristo, ¿sí? El pueblo de Dios, un solo pueblo. Pero y lo que está arriba en los cielos, Hebreos 12, 22, 25, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Esta es, hermanos, la revelación de el misterio escondido que se nos ha revelado, y Dios multiplicó para nosotros su gracia, así usando la expresión que leímos aquí, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Eso es lo que nosotros conocemos hoy, hermanos. Son cosas que el mundo no puede conocer, la carne no puede conocer, pero nosotros sí, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por esta revelación, gracias a Dios por Jesucristo. Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos y anhelamos ese momento. Para nosotros está en el tiempo, Señor. Para ti está presente en la eternidad, Señor. El momento de tu triunfo final y nosotros contigo, Señor. Coherederos con Cristo, el heredero de todas las promesas y de todas las cosas. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Bendecido.